Muy bien, primero, comprender es entender y lectura es un proceso. Entonces, ¿qué es la comprensión de lectura? Es lograr entender el planteamiento de las ideas del autor. Pero como todo tiene un orden, todo tiene una jerarquía, todo tiene una construcción, todo tiene una base, mejor dicho, debemos comenzar por entender un poco más cuál es la base de un texto. Y para eso vamos a iniciar nuestra clase conversando puntos elementales de la estructura de un texto. Hoy trabajamos lo que viene a ser la comprensión de lectura desde el punto de vista de la estructura. Yo quiero que el alumno comprenda que un texto es como una casa, vamos a hacer como un edificio, vamos a llamarlo así. ¿Ya? Tú no puedes comenzar a construir el quinto piso sin haber hecho el primero. Tú no puedes comenzar a colocar el techo sin tener las paredes. Tú no puedes comenzar, digamos, a colocar las paredes sin las columnas. Entonces, toda estructura, todo edificio, toda casa, de toda casa, etc., tiene un proceso de desarrollo, un proceso de desarrollo. Entonces, lo que quiero que entienda el alumno que en el texto es igual. El autor no es que agarra y se le ocurre, ay, hoy día quiero escribir tal cosa y comienza escribiendo el último párrafo, la última oración y luego recién escribo lo primero. No, el autor sigue un proceso. ¿De acuerdo? Por eso yo quiero que entienda que la comprensión de lectura va a tener una estructura, la cual nosotros tenemos que analizar, tenemos que conocer. Vamos a ver acá un poco el material y luego vamos entrando en algunos detalles en la pizarra. Dice, en el campo académico, dice la comprensión de textos, es la serie de ejercicios de lectura que tiene como objetivo que el alumno comprenda el texto que lee. Es un aspecto esencial para la posterior comprensión en las demás materias, en las demás disciplinas. Profesor, ¿es muy importante aprender a leer? Claro que sí. Es más, saber leer es fundamental. Eso es lo que tiene que tener claro el alumno. Saber leer, aprender, en este caso a leer, leer correctamente es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir desarrollar mayor conocimiento en las demás áreas. Eh, Tú a largo plazo quieres tener dominio de repente de todos los cursos. Para poder lograrlo vas a tener que superar en primera instancia lo que es la lectura propiamente. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Muy bien. A ver, Cristian, un favor. Genérame la pregunta en el chat y yo te voy contestando mientras voy avanzando. ¿Ya? Muy bien. Ya, listo. Es una duda externa. Ahorita te lo voy a explicar al momento que vamos avanzando. Debes tener en cuenta que hay dos principios básicos, que uno viene a ser la lectura y el otro es la escritura. Y justo Cristian nos ha generado una pregunta abierta y me dice, profesor, ¿cómo se genera el lenguaje? El lenguaje es un sistema, Cristian, es un sistema universal. La forma práctica de llevar digamos, a ejecución este lenguaje ya se da a través del desarrollo de las lenguas, idiomas o el habla, que viene a ser la parte oral y la parte escrita. Si uno me pregunta si voy a antaño y genero el razonamiento, inicialmente el hombre vino a la naturaleza con cierta capacidad cognitiva básica y lo primero que hizo fue imitar sonidos de la naturaleza, los animales, y luego esto comenzó a evolucionar. ¿Cómo se dio esto? Fue un desarrollo de un proceso. No es a pensar que el lenguaje apareció, ni bien aparece el hombre. No, el hombre incluso tiene un proceso de evolución. Recuerda que hay Homo sapiens, erectus, Cro-Magnon, etc. Entonces, cuando llegamos a ser Homo sapiens sapiens, el hombre ya comenzó a desarrollar la capacidad de poder comprender, ¿no? Entender su entorno, analizar su entorno, ver, observar. El hombre al inicio caía un trueno y tenía miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces empezó a relacionar los elementos y luego este sistema se fue perfeccionando, el hombre va evolucionando y una forma de poder desarrollar el hombre es la experiencia y conocimiento. Y esa experiencia y conocimiento se da a través de ¿qué? A través del proceso de aprendizaje contextual, circunstancial, tu entorno. Recuerda que un niño viene en cero, es como un USB en blanco y desde que nace va captando y al final ese conocimiento y experiencia lo va desarrollando. Por eso la lectura, y acá lo engancho rápidamente la explicación que te acabo de brindar, Cristian, la lectura es un proceso que también es de experiencia y conocimiento. ¿Por qué? Porque yo te apuesto que si nosotros vemos a mi papá, a mi mamá, la persona que vive conmigo, el abuelito, veo que lee, tú lo vas a hacer de forma instintiva.
vas a comenzar a imitar conductas. Tú también vas a leer, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te digo, el hábito de la lectura, la comprensión de lectura es un proceso. Es un proceso, no es que yo leo solo en el examen y voy a marcar bien. No, es un proceso constante, es un proceso práctico. Profesor, ¿y yo qué leo? Yo leo un texto. Y profesor, ¿y qué es un texto? En sí, la palabra texto viene de tejido. Entonces, el texto es un contenido escrito que tiene cuerpo, que tiene forma. Entonces, es una estructura que se compone de esta forma. El texto está compuesto de párrafos, el párrafo de oraciones y las oraciones de palabras. Entonces, si yo quiero entender un texto, yo tendría que tener primero dominio básico de las partes del texto. Por eso, las partes más básicas de un texto lo tienes en pantalla. Es el tema, la idea principal, la idea secundaria y el título. Y todo está engranado, todo está relacionado. El corazón de una lectura es el tema. Cuando yo quiero redactar, cuando yo quiero ser el autor de un texto, lo primero que tengo que tener en cuenta es el tema. ¿De qué o de quién voy a hablar? Es la idea, el asunto de lo que se está hablando en el texto. ¿De acuerdo? Así que es un enunciado que va a resumir todo. O sea, el tema tiene que ser 2 a 5 palabras, no tiene verbo, y es el motivo, es el fondo, es el contenido de la lectura. El día de hoy, por ejemplo, ¿por qué nos estamos reuniendo gracias a Unidemia? Porque estamos hablando, estamos desarrollando, ¿no?, lo que viene a ser la estructura de un texto. Lo más básico para poder desarrollar una comprensión de lectura es que yo deba, o en este caso, tengo que saber que el texto tiene 3 principios básicos: el tema, la idea principal y la idea secundaria. Pero, ojo, este es un examen de admisión. En un texto general, yo tengo que tener 3 principios que serían el tema, la idea principal, el título y luego las ideas secundarias. En el examen de admisión o en los exámenes donde me piden qué título coloco a la lectura, no me colocan el título, pero cuando tú ves un artículo, un periódico, ves en internet, ves un libro, el libro tiene título. Entonces, lo primero que creo que debe hacer el alumno es leer el título, porque en ese título ya me está reflejando al tema, ya me está reflejando la idea principal. Recuerda que el título es la palabra o palabras que encabezan el texto. Es una frase nominal, no tiene verbo, no tiene núcleo, ¿de acuerdo? Entonces va a precisar todo el contenido. La idea principal y la idea secundaria, ¿en qué se diferencian? Las ideas principales, queridos alumnos, son las ideas más importantes del texto. Si el texto es una casa, vamos a hacer una relación analógica con una casa, las ideas principales serían las columnas. Porque si yo le quito las columnas a tu casa, ¿qué pasa con el texto? Y tu casa se cae. Entonces, si yo le quito la idea principal al texto, el texto va a perder sentido. ¿De acuerdo? Entonces, la idea principal es la oración más importante, es independiente. ¿De acuerdo? Más bien, las ideas secundarias van a ser las ideas que, digamos, dependen de la idea principal. Profesor, en teoría está bonito. O sea, las ideas secundarias son ideas que tienen menor importancia y acompañan, lógicamente, la idea principal. No argumentan, verifican, comparan. Vamos a la pizarra, por favor, para que puedas entender esto de forma rápida. A ver, si yo te digo, ¿cuál es la parte más importante de un texto? Es el tema. El tema siempre se va a relacionar con el título. Y estos dos van a estar reflejados ¿en quién? En la idea principal. ¿Ya? Esos dos están reflejados en la idea principal. Profesor, ¿y qué complementa estos elementos? Repito, ¿qué complementa estos elementos? Va a complementar las ideas secundarias. Si quieres verlo de forma práctica, lo vamos a ver de la siguiente manera. Lo más importante, el tema. Pero el tema sí o sí está vinculado al título. Y este, a su vez, debe reflejar a la idea principal. Pero no te olvides que lo que complementa a esto son las ideas secundarias. ¿Quién es el corazón del texto? ¿Quién es la parte más importante? Lo que te debe preocupar a ti, en este caso, ubicar siempre el tema. Siempre ubica el tema, ¿de acuerdo? Luego de esto, ¿qué debo entender? Que todo texto es una estructura. Por lo tanto, cuando yo tengo un texto, lo primero que debo preocuparme encontrar, lo primero que debería preocuparme encontrar son los párrafos.
Los párrafos normalmente no son simétricos. ¿Qué significa? No tienen la misma cantidad de oraciones. Los párrafos normalmente, ya normalmente, pueden variar según la intención del autor. Pero lo que tienen en sí los párrafos en común, que se separan a través de el punto aparte, a través de la sangría, los espacios. Ya los párrafos pueden ser variables. Su estructura de por sí puede ser variable. ¿De acuerdo? No puede tener sangría, pero lo vamos a separar por una línea. Eso es muy importante. Recuerda entonces que el tema tiene que estar reflejado en todo el contenido. Puede ser una palabra, dos palabras que se van a repetir o van a estar en cada párrafo hablando de él. El tema está en todo, el tema está en todo, grábate eso. ¿Ok? Por otro lado, debes tener en cuenta que todo párrafo termina en un punto aparte y todo texto termina en un punto final. Pero dentro de los párrafos hay puntos seguidos. Entonces, ¿yo por qué grafico los puntos? Porque quiero que usted entienda algo de forma directa. La cantidad de puntos de un texto va a ser la cantidad de oraciones. Y la cantidad de oraciones va a ser la cantidad de ideas. Entonces, si en este caso tengo 6 puntos, tengo 6 oraciones. Si tengo 6 oraciones, tengo 6 ideas. ¿De acuerdo? Eso es lo más básico que debes recordar. Y de esas 6 ideas, tengo una idea principal. ¿Ya? Idea principal. A ver. ¿Ok? Y tengo, lógicamente, las ideas secundarias. ¿De acuerdo? Entonces, según la teoría, por texto debe existir solamente una idea principal. Esa es la teoría. Según la teoría, por texto debe existir una. Y las demás son las ideas secundarias. Si tengo 6 ideas y tengo una principal, tendré en este caso 5 ideas secundarias. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Eso tienes que tenerlo claro, por favor. Pero recuerda algo más. El tema se puede dividir en subtemas. ¿Ya? En subtemas. Y las ideas se pueden dividir, lógicamente, en ideas secundarias y ideas principales. ¿Ya? Pero fuera de eso, ya, fuera de eso, recuerda que el tema se relaciona con el título. Por lo tanto, los subtemas se desarrollan con los subtítulos. Esto es teoría, chicos, teoría. No te asustes, no te incomodes, no te, digamos, generes algún tipo de contradicción, porque esto es recontra fácil. Profesor, o sea, todos los párrafos son subtemas, sí, y estos a su vez pueden formar subtítulos, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en estructura yo acabo de cumplir lo básico, ya tengo una idea general cuáles son las partes de un texto, ¿de acuerdo? El título sé que es el encabezado, es la cabecera, es la parte superior. En los textos de examen te dicen cuál es el título del texto, te piden que tú coloques el título, pero bueno, eso también lo vas a poder revisar más adelante. Quiero que leas conmigo este texto, Voy a invitar en este caso el día de hoy a la lectura a algunos de ustedes y espero la participación total, total de ustedes para poder hacer esto mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien, quiero invitar en este caso a Sofía a leer el texto número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Después de la lectura de Sofía, vamos a encontrar el tema y vamos a encontrar la idea principal. A simple vista, profesor, antes que lea mi compañera, ¿cuántos párrafos tengo? Tengo 2, mira. Desde un hasta inversa y desde la hasta territorios. Tengo 2 párrafos. Y si yo te digo cuántas oraciones tengo, yo tengo también acá que ver los puntos. Acá tengo los puntos, estoy resaltándolos, ¿no? Y creo que voy a tener la cantidad inmediatamente de ideas. Yo creo que tengo acá 7 ideas, sí, yo creo que son 7 ideas, son 7 oraciones. Así que el autor me está explicando su tema en 7 ideas puntuales. Sofía, buenos días, te escuchamos, Sofía. Profesor, ¿me escucha? Sí, perfectamente, te escuchamos, Sofía. Voy a desactivar la cámara y el audio para escucharte mejor. Vamos, fuerte, por favor. Un continente es una gran extensión de tierra que se diferencia de otras
menores o sumergidas por conceptos geográficos y culturales como océanos y etnografía. La palabra viene del latín continere, que significa mantener juntos, y deriva del continente terra, las tierras continuas. Literalmente, el término se refiere a una gran extensión de tierra en la superficie del globo terrestre. Sin embargo, esta definición estrictamente geográfica es frecuentemente modificada de acuerdo a criterios históricos y culturales. Así, hay algunos sistemas de continentes que consideran Europa y Asia como dos continentes, mientras que Eurasia no es más que una extensión de tierra y otros lo hacen a la inversa. La definición poco clara de continente ha dado lugar a la existencia de varios modelos, y actualmente se reconocen entre 4 y 7 continentes. Pero esto no ha sido siempre así, y esos modelos han variado a lo largo de la historia y el descubrimiento de nuevos territorios. Muy bien, listo. Quiero agradecer la participación de su compañera. A ver, siempre cuando vamos a participar, ya tratemos en la medida de lo posible levantar la voz para la lectura y lógicamente vamos a tener en cuenta, que al momento de leer voy a tratar de ir captando la información, ¿no? Ir captando la información del texto. Yo creo que tú observas algo acá importante. Cuando una palabra se repite en el texto más de 2 veces, 3 veces, 4 veces, lo más probable es que esa palabra tiene que ver con el tema. Si yo le pregunto en este momento a Sofía y a todos, ¿de qué o de quién me habla el texto? La respuesta tiene que ser total. Creo que nos damos cuenta que la palabra continente se ha repetido más de una vez en el texto. Yo a simple vista lo veo en los 2 párrafos. Y acá lo tienes ahí en los 2 párrafos. A simple vista lo tienes en los 2 párrafos. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que usted observe acá, que cuando hablamos de continente, o sea, como lo estamos verificando en este momento, yo creo que la idea más importante estaría al inicio. Profesor, ¿por qué? Porque todas las demás están hablando de la primera oración. ¿De quién me habla el texto? De los continentes, o sea, de un continente. O sea, me especifica dónde viene la palabra, qué es un continente, cuáles son las ideas que tenemos, es la definición en todo caso, pero lo más importante se dice al inicio del texto. Y cuando se dice la idea al inicio, se va a denominar texto analizante. ¿Por qué, profesor? Se denomina analizante deductivo, cuando la idea más importante está al inicio, porque parte de lo general, o sea, la idea general, y luego llega a las ideas particulares o puntuales. Se dice sintetizante, en cambio, o en este caso, te hago la observación, inductivo, cuando la idea va al final como conclusión. Te digo algo, en la mayoría de los exámenes, los textos van a ser deductivos y van a ser inductivos, o sea, la mayoría van a ser sintetizantes y analizantes. Pero existen textos donde la idea ya no va en este caso, solamente al inicio y al final. Existen textos donde la idea va al centro, ¿de acuerdo? La idea principal va al medio, como resumen, y antes de ella se van a ubicar ideas secundarias. Existen textos donde va al inicio y luego va al final como resumen, ¿de acuerdo? Entonces se llaman encuadrados. Teoría. Y también existen los textos alternados, donde las ideas principales y secundarias se intercalan. Profesor, la pregunta que siempre me hacen, ¿cómo encuentro una idea principal? Ya, o sea, ya, profesor, perfecto. Sé que va al inicio, va al final, pero ¿cómo la encuentro? Mira, hay 2 maneras sencillas, creo yo, de encontrar la idea principal. Leo párrafo a párrafo y escojo la oración que considero la más importante, y luego de esas oraciones de los párrafos voy a construir mi idea principal, o sea, la voy a construir en función al tema, porque de hecho que la idea principal tiene que estar relacionada al tema, eso tengo bien, bien claro, ya, bien claro. Y lo otro es que digamos,
yo escojo la oración en función a todo lo que he leído como la más importante. Como lo hice en este caso, yo he seleccionado la primera oración como la más importante. Pero profesor, está bien ya, pero ¿cómo la escojo, profesor? O sea, ¿cómo me doy cuenta que he hecho una buena elección? Simple, no lea usted, repito, no lea usted, omita, elimine la idea principal que acaba de escoger usted y lea a partir o sea, el resto, ¿no? Lee el resto del texto. Y va a darse cuenta como que le falta sentido al texto, le falta hilación. La palabra viene del latín continere, que significa mantener junto, y deriva de continere. ¿Qué palabra? O sea, ¿qué palabra, chicos? O sea, acá me falta. Me falta mencionar qué palabra es. O sea, necesariamente yo creo que la palabra continente debería, en este caso, estar presente. ¿De acuerdo? Debería estar presente. Pero bueno, es una manera, creo yo, práctica de poder observar, digamos, la ubicación de la idea principal. Resumen de la teoría para entrar a la práctica, que es lo que tú quieres de repente llegar. El tema es una frase, no tiene verbo y refleja todo el contenido. Lo vas a encontrar preguntando de qué o de quién habla el texto. La idea principal debe contener al tema, pero en este caso ya es una oración, tiene verbo. Afirma o niega algo del tema, ¿de acuerdo? El título refleja todo el contenido, no tiene verbo, debe estar encerrando toda la información del texto. Y las ideas secundarias son las ideas que se unen o las ideas accesorias al texto. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta estos aspectos, por favor, muy importante. Oye, vamos a la práctica, que es lo que más te gusta resolver, ¿no? La práctica creo que es lo que muchos desean desarrollar. Dafne Matallana, muy buenos días, Dafne. Buenos días, profesor. Muy bien, Dafne, vas a acompañarnos con la lectura del texto 1, ¿de acuerdo? Te escuchamos, Dafne. Fuerte, por favor. Fue durante los 20 años, mientras España atravesaba una profunda crisis ideológica, que se fundó en el Opus Dei, un 2 de octubre de 1928, día en el que, según el propio escriba, fue iluminado y recibió las palabras del cielo, lo que tenía que ser la obra. La única agrupación dentro de la Iglesia Católica cree haber sido creada por Dios. La idea original era la perfección cristiana. No debía tener patrimonio exclusivo de sacerdotes, monjas o frailes. Cualquier persona podía alcanzar la santidad sin usar sotana y viviendo en medio del mundo secular. Se puede ser santo a través del trabajo diario, de ahí que el secular. De ahí que el Opus Dei en teoría se dirige a todos, pero la práctica se concentra en reclutar a los estudiantes y profesionales de las clases altas bajo el supuesto de que están en mejores condiciones para comprender el mensaje de la obra. Al respecto, Federico Prieto Celi, conocido periodista y primer peruano convertido al Opus Dei, declaró hace algún tiempo que Dios no es democrático y por eso la cristianidad debe de ser elitista. La élite es la levadura que hará fermentar toda la masa. La gente que manda y que influye es la gente que piensa y por eso es lógico que el mensaje del Opus Dei se dirija a los intelectuales líderes. Como todo el grupo elitista se afana por alcanzar el poder. Por eso ejerce influencia en las esferas políticas, empresariales y en los medios de información. Sus miembros piensan que cuando más poderosa sea la obra,
tanto más católico será el mundo. Muy bien, listo, listo, listo. A ver, vamos a resolver el texto. Yo creo que apliques lo que hemos visto en teoría. ¿Te das cuenta que la palabra Opus Dei se ha repetido más de una vez? Entonces, yo creo que de hecho, si voy a marcar un tema, tiene que estar relacionado al Opus Dei de todas maneras. Quiero que veas que en los dos párrafos, porque tengo dos párrafos, la palabra Opus Dei se ha repetido constantemente, mira. Entonces, sí o sí lo que tengo que marcar acá, ya, tiene que ver con el Opus Dei. O sea, ya eso está clarísimo. Muy bien, si yo me voy a ceñir en esto, yo tengo opciones, por ejemplo, dice la difusión progresiva del Opus Dei, la historia de un grupo cristiano, los principios del Opus Dei. Interesante esta de acá, creo, ¿ah? Las jerarquías del Opus Dei, puede ser. El elitismo del cristianismo, no. Muy bien, lo primero que tenemos que desligar la palabra cristiano o cristianismo con el Opus Dei. Yo creo que no, podemos desligarlo, ya, podemos desligarlo, porque el Opus Dei no tendría una relación directa, de acuerdo con este término. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, profesor, pero ahí dice en el segundo párrafo, el ideal original era que la perfección cristiana no debía ser patrimonio exclusivo de los sacerdotes, monjas o frailes. Cualquier persona podría alcanzar la santidad. Ese sería, en el caso del pensamiento, ya desde el Opus Dei. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué considera usted que podría marcar? Yo, en lo personal, como te digo, me gusta la letra C, me gusta la letra, incluso la D podría ser, ¿no? Yo creo que por ahí, bueno, me gusta, porque está la palabra Opus Dei para comenzar. Ese es mi punto de vista, yo me inclinaría por esos casos. Muy bien, pero ojo, no te estoy apurando, ¿ah? Yo, ¿qué te he dicho? Prefiero calidad que cantidad. Quiero que tú analices el texto, vuelve a leerlo si es necesario y comienza a tratar de plantear tus respuestas de la pregunta 1 a la pregunta 5. ¿De acuerdo? A ver, tómate unos segundos por acá. ¿De acuerdo? En el párrafo 1 dice que es la única agrupación dentro de la Iglesia Católica que cree haber sido creada por Dios. Muy bien. ¿Qué dices? A ver, por acá podría ser la difusión progresiva del Opus Dei, la historia de un grupo cristiano, los principios del Opus Dei, la jerarquía en el Opus Dei, el elitismo del cristianismo. Oye, me dicen la A, puede ser. Puede ser la A, según lo que me responde por acá. Por acá también me dicen las jerarquías del Opus Dei. Las jerarquías, dice, ¿eh? Las jerarquías en el Opus Dei. Interpreta mucho la frase. Si me dice las jerarquías en el Opus Dei, ¿hace referencia a qué? A las autoridades, a los niveles que implique, que tiene el Opus Dei. Yo no creo que sería la letra D. Profesor, dice la historia de un grupo cristiano. Si hablaríamos de la historia de un grupo cristiano, tendríamos que hablar desde su principio hasta su final. Historia implica explicar su desarrollo, evolución hasta la actualidad.
Ya, entonces ya estoy descartando la D. Ya, me quedo con la A y con la C. Acá me dicen, profesor, podría ser la C porque cuando dice los principios del Opus Dei, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles serían los fundamentos del Opus Dei? ¿En qué se basa el Opus Dei? Muy bien, acá me dicen que podría ser la C o la A. Claro que sí, ¿ves? ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Si te das cuenta, bueno, yo no quiero marcar por mi criterio personal. Alessandro Robles, a ver, bienvenido. ¿Por qué marcaría usted la letra C? A ver, Alexandro, vamos a participar. A ver, vamos, ¿por qué marcaría la Porque letra? trata de los principios. Se trata de los principios. Y cuando dice que se trata sobre los principios, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres cuando se trata sobre los principios? Habla qué cosa, sobre los fundamentos, ¿no? Habla sobre los fundamentos, o sea, en sí los planteamientos originales o iniciales del Opus Dei. Sí, yo marcaría en este caso, como dice tu compañero, la letra C. ¿De acuerdo? Porque si hubieras centrado solamente en la difusión progresiva, te tendría que explicar el autor cómo se fue dando el Opus Dei a través del tiempo, cómo se fue, en este caso, difundiendo, ¿no? Propagando, vamos a ver, extendiendo. Desde el punto de vista sociológico, ojo, desde el punto de vista sociológico, bien claro lo dice, y está condicionada la respuesta. Te dice, desde el punto de vista sociológico. Esto nos condiciona la respuesta bastante. ¿Cuál sería? ¿A qué se refiere con sociológico? Para comenzar, tener claro a qué se refiere con sociológico. ¿Qué entiende usted por sociológico? Tiene que ver con la sociedad, ¿no? ¿Qué estudia la sociología? Pues eso es lo primero que tendríamos que aclarar. ¿Qué estudia, en este caso, la sociología? Yo creo que por ahí deberíamos partir. La sociología, a ver, coloca, si quieres, googlealo, búscalo, o sea, yo quiero que tú mismo generes tu respuesta, yo quiero guiarte, quiero conducirte, no quiero obligarte a marcar. Entonces, tú debes buscar de repente qué estudia la sociología. Y si tú encuentras la respuesta, estudia la vida social, los grupos, la sociedad, los estratos, los niveles, estudia las diferencias sociales, ¿no? Dentro de un Estado, país, gobierno, nación, etc. Entonces, desde el punto de vista social, te escucho, te escucho. A ver, disculpa, te corté. Muy bien, Alexandro me dice que estudia las sociedades humanas, fenómenos religiosos, económicos, artísticos. Claro, pues. Desde el punto de vista entonces sociológico, ¿qué cosa? ¿Es parte del sistema religioso cristiano? ¿El Opus Dei se dirige principalmente a los intelectuales? Puede ser. ¿Margina a los sectores del estrato popular? Yo creo que ese podría ser la respuesta, digamos, más adecuada. Excluye a los que no alcanzan la perfección, está logrando un gran éxito social. Bueno, no hablamos si es exitoso o no el Opus Dei, en el texto. Yo marcaría la letra C, de mi punto de vista. Estoy entre la C, puede ser, en este caso, la letra B. ¿Por qué? Porque si se dirige solo a los intelectuales, o sea, se dirige solamente a una parte de la sociedad, ¿no? O sea, no a toda la sociedad. Pero ojo, ¿no? Tiene que hablar a nivel social, lógicamente, a nivel social. Y estamos acá hablando a nivel social en ambas alternativas, ¿tú crees? O cuando digo que se dirige principalmente a los intelectuales, me refiero solamente a un grupo menor, no a la sociedad en conjunto. ¿Qué opinas?
Yo creo que desde el punto de vista sociológico, de todas maneras, me obligaría a marcar las letras C, ya que hablamos de un factor social colectivo. Margina a los sectores de estrato popular. Dice que el Opus Dei, y en el texto lo dice, lo menciona, está más que todo dirigido a la parte elitista, o sea, a las personas que tienen cierto nivel intelectual y recursos económicos. Por lo tanto, yo marcaría la letra C. Muy bien, listo, chicos, listo, listo. A ver, el tiempo nos gana, pero vamos a avanzar una más, vamos analizando la 3. La manera como escriba explica la formación del Opus Dei obedece aquí. En este caso, la palabra escriba tienes que ubicarla, está acá, ya la tengo señalada. Entonces, ¿cómo el escriba explica la formación del Opus Dei? ¿Obedece a qué? ¿A qué obedece? ¿A qué obedece, chicos? A ver. Yo creo que obedece qué cosa. Él dice que Dios fue el que lo iluminó. Dios le dijo, o sea, despiértate y fórmame el Opus Dei de una vez, ¿no? Porque tú eres mi enviado, etc. No vamos a hacer desde este punto de vista. ¿Puede ser una asombrosa iluminación que recibió Jesucristo? ¿Tú crees? Cuidado, cuidado. Yo ahí sí te pongo la observación. Cuidado, cuidado con la E. Yo creo que no la E. Muy bien.